Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, lunes 3 de mayo, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra tiene el agrado en presentar bellas palabras de vida. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos la más cordial bienvenida a todo en esta tarde. Ya casi son las 20 horas acá en Suecia y vamos a comenzar esta grabación para poderla subir en las redes sociales. Y hoy quiero invitarte a que abras la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 11 y 12 en esta oportunidad. Ten mucha atención, tiene papel y lápiz a mano, la Sagrada Escritura a mano, porque hoy tendremos un paseo por la Sagrada Escritura para desarrollar el tema de este día. A los suyos vino. Así le hemos puesto el mensaje de estas bellas palabras de vida en este día lunes, el primer día para muchos laborar. Para otros ya han empezado el día domingo, porque hoy sabemos cómo esta globalización, ya no hay descanso para el ser humano, todo, especialmente el comercio, todo trabaja, la industria, entre más produce, siempre se están quejando de sus utilidades que no son las reales. Pero dejemos al mundo laborar y entremos a estas bellas palabras de vida en como el Señor quiere que nosotros entremos con un corazón dispuesto a recibir. Amén. Juan capítulo 1, versículo 11, leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su preciosa, edificante palabra que nos trae a esta hora. Permítenos, amado y eterno Dios, poder llevar estas bellas palabras de vida al corazón de la humanidad. A través de tu Santo Espíritu, tú eres el que toca los corazones y abre los entendimientos de todo aquel que hoy necesita recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, y llévanos hasta el lugar donde tú quieres que tu palabra sea escuchada. Amén y amén. Amados amigos, hermanos de la fe y público en general, quizás en este tiempo leer este pasaje tendrás muchas dudas o se intrigan. ¿Saben qué es lo que Juan quiso decir con estas frases? En el versículo 11, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Siempre he escuchado que es difícil entender la Sagrada Escritura. Y hoy no es casualidad, no es un argumento que tengamos de no leerla, pero hoy vamos a entrar a un examen, diría yo, a examinar lo que está escrito. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Algunos han argumentado que la frase lo suyo tiene que ver con el mundo que él había hecho en el versículo 3
del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, donde la palabra del Señor dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como una referencia a la creación. Otros sostienen que lo suyo se trata de una raza humana, mientras que la frase "los suyos no le recibieron" habla de su nación. No obstante, amados hermanos y amigos, eso no hace sentir con el contexto histórico del Evangelio de Juan y de los evangelios sinópticos del mismo punto de vista. Aparentemente Juan está haciendo alusión a que muchos dentro de la nación de Israel de sus días creyeron en Jesús como el Cristo, como el Mesías de Dios, y lo recibieron, mientras que otros lo rechazaron. Juan, el apóstol Juan, comenta acerca de aquellos que creyeron, y tenemos que ir al capítulo 7 de Juan, capítulo 7, versículo 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Vamos más adelante y vamos a ver al capítulo 12 de Juan. 12:10 vamos a leer ahora. Versículo 10, 2. Pero los principales sacerdotes acordaron darle muerte también a Lázaro. Amados hermanos, anteriormente dije que para poder descifrar, para poder entender, para poder comprender la Sagrada Escritura debemos entrar a examinarla, como dice su palabra: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. En el Evangelio de Juan capítulo 12, 42, que vamos a leer rápidamente, por eso es que te dije anteriormente papel y lápiz. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. 43, 12:43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No obstante, Juan también nos cuenta acerca de los que no le recibieron ni creyeron en él. Por eso que este evangelio, la Sagrada Escritura, nos ayuda a entender, a comprender más y más de su Sagrada Escritura. Tenemos que ir a Juan capítulo 6, versículo 64. Rápidamente hacemos rodar este tablet y vamos al 64, que dice su palabra: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Amén. Juan capítulo 10, que nos enseña, que nos muestra 10, versículos 31 y 32. 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Juan capítulo 12, versículo 30 y 12-37.
12:37, rápidamente. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Jesús también dijo en el capítulo 8 de Juan, versículo 24, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8, dije, 24. Vamos rápidamente y nos vamos al capítulo 12 y nos vamos al versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Dios había asignado un día en el que iba a juzgar a aquellos quienes dentro del pueblo de Israel rechazaran sus palabras. Pero, ¿cuáles eran estas palabras que él le había hablado? Buena pregunta. Sus palabras fueron palabras de arrepentimiento para con Dios y fe en su persona y obra para el perdón de pecado. Ese fue el mensaje de su siervo Juan el Bautista. Si vamos a Mateo capítulo 3 y versículo 2, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Mateo 3:2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8 del mismo Mateo capítulo 3. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el mensaje que él mismo predicó en Mateo 4:17. Vamos a Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El mismo mensaje que predicaron sus siervos, el mismo mensaje de sus discípulos, ese mismo mensaje el que debemos predicar. Que no se lo olvide, que no hay otro mensaje que podemos entregar a esta humanidad. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 31, vamos rápidamente al versículo 31. A este Dios ha ensartado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Amén. Vamos y volvamos a Lucas 24, versículo 47, que nos dice su palabra. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Versículos bíblicos que están establecidos para el mensaje de arrepentimiento de la humanidad. El tiempo había llegado, amados hermanos, en el que el Dios el dueño de la viña
la casa de Israel, Judá y Jerusalén habían enviado a sus siervos a colectar frutos de arrepentimiento, equidad, justicia y obediencia a la fe. Sin embargo, lo que encontraron en muchos dentro del pueblo fue rechazo, incredulidad y violencia contra sus siervos, los profetas, y aún contra su propio hijo. Hoy quisiéramos no leer estas palabras, pero es así, porque eso es lo que se encuentra en este mundo: rechazo, incredulidad, violencia contra sus siervos y los profetas, y aún contra su propio hijo. ¿Qué nos dice la profecía del libro de Isaías? Vamos al Antiguo Testamento y vamos a ir al profeta Isaías, capítulo 5, versículo 7. Isaías, capítulo 5, versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosas suyas. Esperan juicio, y aquí vilezas, justicia, y aquí clamor. Mateo. Vamos al Nuevo Testamento rápidamente y vamos a Mateo capítulo 21. Mateo 21, versículo 34 en adelante vamos a leer. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para recibirse sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, y unos golpearon, a otros mataron y a otros apiedraron. Envió nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: ¿este es el heredero? Venid, matémosles y apedrémoslo de su heredad. Apoderémoslos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Dios, el dueño de la viña, está diciendo o está siendo despreciado. Dios había invitado a su fiesta de boda, figura del reino, pero cuando muchos no quisieron venir, y aún otros mataron y a su siervo y hasta su propio hijo. Mateo 22, versículo 3, dice su palabra: y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Por ese motivo Dios los juzgaría. Mateo 22, versículos 6 y 7. Y otros, tomando a los siervos, lo afrentaron y lo mataron. Al oír el rey se enojó y envió su ejército, destruyendo a aquellos homicidas, y quemó su ciudad, tal cual como lo había profetizado el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 24, 25 y 30. Leámoslos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Volvamos al profeta Isaías, capítulo 5,
Isaías 5, versículo 24 y 25. Por lo tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y las llamas devoran la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de la calle. Como todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Versículo 30. Y bramarán sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirarás hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulaciones, y en su cielo se oscurecerá la luz. Esto no solo, amados hermanos y amigos, esto no despreciaron, sí, la ley del Señor y su palabra, sino al Hijo de Dios, heredero de la viña del Señor, quien lo llamó al arrepentimiento y a la fe salvadora. Por eso los consumirá en el fuego de la ira. Él había dicho previamente en Juan capítulo 3, versículo 36. Vamos al Evangelio de Juan, Nuevo Testamento, y vamos a Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Amén. ¿Qué nos cita Juan 5, 24? Vamos rápidamente al capítulo 5 de Juan y al versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Alábalo y glorifícalo. Amados hermanos, cuando caminamos por la Sagrada Escritura, cuando paseamos por este jardín llenos de promesa y llenos de una obediencia, donde es claro el Señor, donde Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Al mundo le cuesta entender esta palabra, pero nosotros cristianos, que contamos con el poder y con la sabiduría de Dios para poder escudriñar, examinar su escritura, esta palabra, esta promesa, nos llenan de esperanza contra esperanza. Nos llenan de un aliento y de un gozo eterno, donde queremos compartir esta palabra con todo aquel que hoy necesita escuchar palabra de Dios. Vamos a otro versículo bíblico rápidamente que está en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 12, pero el versículo 48 vamos a ir rápidamente. ¿Qué nos dice? El que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien lo juzgue la palabra que le he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Amados hermanos, amigo que me escucha, tú jamás podrás delante del tribunal de Cristo de decir que no has escuchado palabra de Dios. Por eso es clara su palabra. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Y el efecto, su ira fue derramada sobre aquellos de Israel del tiempo bíblico que lo rechazaron cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 antes de Cristo. Así que Él vino a lo suyo. Juan capítulo 1 y versículo 11 significa que el Señor Jesús vino a colectar sus frutos y sus frutos de arrepentimiento del Israel del primer siglo y a juzgar a quienes le rechazaron. La narrativa del Evangelio de Juan nos muestra que muchos de los suyos no le recibieron. No obstante, Juan continúa en el capítulo 1, versículo 12. Esto significa que a pesar de que algunos de los suyos, los cuales fueron convidados a su reino y rechazaron la invitación del rey, y otros fueron invitados y beneficiados, todos los que le recibieron, al punto de llegar a ser llamados hijos de Dios, participantes de su reino. ¿Qué nos dice Mateo? Vamos rápidamente al Evangelio de Mateo. Mateo 22, vamos a ir ahora. 22 del versículo 8 al 10. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a la salida de los caminos y llamar a la boda a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas, y las bodas fueron llenas de convidados. La buena noticia, amados hermanos, que nos trae en este día martes estas bellas palabras de vida, es que Dios aún en este tiempo sigue extendiendo la invitación a su reino celestial a todos aquellos de cualquier nacionalidad que en genuino arrepentimiento para con Él por la obra del Espíritu Santo. Yo quiero leerte todavía no hemos llegado al final de todos los versículos de este día, pero quiero ir a Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amado, es el Espíritu Santo que toca el corazón. Es la palabra que te salva, porque no es por la obra de justicia, no por nosotros hubiésemos hecho algo bueno, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo.
crean en Jesús, el Hijo de Dios, y recíbanlo como su único y suficiente Salvador. Su invitación sigue siendo ofrecida en nuestros días. En cada oportunidad que tenemos, vamos a la palabra del Señor y vamos y damos la invitación. Porque para eso hemos sido llamados, para comunicar las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación son las que están a la puerta de tu casa. En Apocalipsis 22:17 dice clara su palabra: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Es una invitación gratuitamente que te hace el Señor. No tardes, mas hoy todavía es tiempo aceptable. Hoy todavía es tiempo de la salvación. Como muchas veces te vuelvo a repetir, yo no conozco el mañana, yo conozco hoy, el presente, el que estoy viviendo a esta hora, el que te estoy haciendo el llamado a esta gran invitación. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice su palabra: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Nada te cuesta. ¿Qué dice si vamos un poquito a la Sagrada Escritura, a Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2? ¿Qué nos dice la Segunda de Corintios? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, el día de la salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de la salvación. No pierdas el llamado, porque hoy, ahora, el día de la salvación. Porque Él dice en el momento, quiero leerte lo que sale en la Biblia, nueva traducción, nueva versión latina. Dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Les dijo que este es el momento preciso, propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Amado amigo de este día, tú que todavía no haces una decisión, que todavía tú estás en el limbo, diría, estás ahí entre, como decimos nosotros muchas veces, entre el paso hacia adelante o quedarte estabilizado en este instante en el mismo lugar. Es tu corazón el que tiene que abrirse. Es tu corazón el que debe arrepentirse. Jesús nos insta a predicar el arrepentimiento y la salvación. ¿Cuál es el propósito? Que ninguno se pierda, mas todos lleguen a la vida eterna, como lo dice su palabra en Juan 3:17. Porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios de este día está en la salvación de tu alma. Te voy a leer el versículo 18.
que dice claramente, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchas veces la ciudadanía, el pueblo se declara creer en Dios, pero no han tomado en cuenta a su Hijo. Hoy este versículo gatillará tu mente. Este versículo hará que tu corazón comience a andar más rápido, que sientas el poder de la divina providencia de Dios para tu vida. ¿Cuántas veces te vuelvo a repetir? No comiences a cambiar. Deja que Dios cambie. Deja que Dios cambie tu vida. Ven así tal como estás, tal como soy. Ven a Cristo. Hoy es el momento. ¿Cuántas veces en mi mente, en mis años de juventud, no he escuchado esa alabanza que dice, ven a Él, mi buen pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Cuántas veces has querido dar el paso y no has podido? Hoy es el día de la salvación, como lo hemos leído. Hoy es el día donde Cristo espera. Así que no seas más de aquellos que lo han rechazado. Seas más de aquellos que han creído en el poder de su palabra. Mas a todos los que le recibieron, dice el versículo 12 de Juan 1, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Quieres ser llamado hijo de Dios? Abre tu corazón a esta hora y dile al Padre, yo no sé cómo empezar, yo no sé qué tengo que hacer, solamente quiero hacer tu voluntad en este instante. Quiero recibir a tu Hijo en mi corazón. Quiero hacer esta decisión y deseo confesar delante de ti toda mi vieja vida, todo lo que es abominable para ti. Hoy lo dejo en tus manos, porque tu Sagrada Escritura me enseña lo que está escrito. Y lo que está escrito en este día lo tomo para mi vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiero ser esa nueva criatura. Quiero estar al lado y caminar con Cristo en mi corazón. Porque las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Comienza mi nueva vasija. Rompe esta vieja vasija y comienza a cambiar mi vida. Me pongo en tus manos. Estoy a disposición tuya, amado y eterno Salvador, para que Cristo more en mi corazón. Como dice tu palabra, creer en el Señor Jesucristo, ser salvo tú y toda tu casa. Hoy creo en esa palabra. Hoy creo en el libro de los Hechos, donde está capítulo 16, versículo 31. Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquellos siervos tuyos, aquellos que estaban en prisión, tú los libraste.
lo sacaste de las tinieblas. Aleluya. Aquel guardia, aquel que estaba encargado de esos 2 siervos tuyos, buscó y buscó al Cristo que yo también busco en esta hora. Al Cristo que me llenará, me limpiará primeramente y paso a paso hará una vida nueva. Así como el carcelero. Hoy siento lo que sintió el carcelero y por eso me acerco a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amigos de este día, 3 de mayo, le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por estas bellas palabras de vida. A los suyos vino. Queremos con esto dejarte claro y un solo propósito, que vamos creciendo espiritualmente cada uno de acuerdo a lo que tú has puesto en nuestro corazón. Amado Padre, te pido por los enfermos, por todos aquellos que hoy te necesitan. Te doy las gracias por aquellos que se han recuperado, por aquellos que hoy tú los has levantado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amigos, hermanos y público en general, antes de finalizar, quiero dejarte abierta la invitación para el jueves 6 de mayo a las 20 horas con vuestro programa Orando por el Prójimo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ya está abierta la invitación. Hoy, como siempre, desde Lysekil, Suecia, tu amado hermano Marcos Marín Parra, a través del ministerio de oración doblando rodillas, tuvo la oportunidad de poder grabar este mensaje y llevarlos a las redes sociales en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor guarde y proteja tu corazón. Amén y amén.